decir cuál es el marco histórico, siempre, por supuesto, de todo este funcionamiento de los partidos políticos. Muy bien, primera pregunta que tengo en esto, ¿cómo surgen los partidos políticos? De acuerdo, bueno, vamos a comenzar diciendo que dentro de la Constitución de la República, primeramente, dice que la República de El Salvador es un Estado soberano, que la soberanía reside en el pueblo, que la Constitución establece un gobierno republicano, democrático y representativo, y que el sistema político de nuestro país es pluralista. Pluralista, es decir, está basado en la expresión de varios partidos políticos para que tú tengas por cuál hacer tu elección. Y que la idea de el sistema político es pluralista, se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo ante el gobierno, y que consecuentemente la existencia de un solo partido político oficial es incompatible con el sistema democrático, y que con la forma de gobierno asignado según la Carta Magna, nuestro sistema pues es pluralista, es decir, debe constituirse por varios partidos políticos. Ahora bien, ¿cómo surgen los partidos políticos? Hemos estado hablando en otros temas de otros grados, de séptimo grado, de la colonia, de toda la institucionalidad que se establece, y luego de la independencia, y con ella vienen el momento de donde se crean dos sectores, conservadores y liberales. Los liberales eran aquellos que pretendían hacer cambios profundos en todas las estructuras, y los conservadores querían pues mantener la estructura que ya la colonia había dejado instituida, pero para ese momento no llegan a ser partidos políticos. Avanza la historia, llegamos allá al siglo 1929, por ahí en la década de los 20, y aparecen otros movimientos que más adelante va a ser el Partido Comunista o el Partido Campesino, ¿verdad? Que ya son las primeras figuras de partidos. Los partidos que conocemos hasta este momento, como el Partido Demócrata Cristiano, los partidos de Conciliación Nacional, son los primeros que nacen allá por los años 60. Y es como empiezan ya a conformarse las figuras de partidos políticos. Antes también está el PRUD, el PAR, ¿verdad? Y otros partidos más antiguos que ya van surgiendo como esas figuras. Entonces, esa constitución de figuras también es parte de lo que ahora ya conocemos y tenemos pluralidad política. Muy bien, y a la mitad del siglo XX ya teníamos también un papel de la mujer dentro de todo esto, porque hay que recordar que fue muy difícil el ingreso de tomarle la palabra, el voto y darle su lugar a la mujer. Fue difícil en todos los sentidos. Imagínate que las personas que iban a votar, por ejemplo, llegaban a una mesa donde estaban las personas que iban a hacer o que eran postuladas, que eran electas ahí, y tú tenías que decir en voz alta, levantar la mano y decir por quién de las personas te escuchaban. Todos sabían, no era secreto. Todos sabían. Entonces, para la mujer todavía fue un poco más difícil, porque se creía que se podía manipular el pensamiento de la mujer y que no se le podía dar mucha apertura. Pero empiezan las promulgaciones de la famosa Prudencia Ayala, ya por los años 30, que más adelante, en la década de los 50, se le va a dar participación a la mujer a través ya de la Constitución y las reformas que se hacían, se le otorgan esos derechos civiles, políticos. Muy bien, y hablar de todo eso de los partidos políticos, también debemos hablar sobre las regulaciones que tienen estos partidos dentro de la sociedad. ¿Cuáles son esas instituciones que están pendientes del quehacer político de estas instituciones que conforman parte de la sociedad? Sí, solamente termino con esto, con respecto a la pregunta de la mujer, y es que las primeras diputadas que fueron en el país, tenemos a Blanca Alicia Ábalos de Méndez y Rosa Guzmán, son las primeras mujeres diputadas en nuestro país. Ahora, con relación a la pregunta que me hace, la normativa legal, la Constitución de la República como tal ya es la sustentación legal, pero también de ahí nace un código electoral y también una ley de partidos políticos que hacen toda la regulación, las prohibiciones, todas las características, en fin, todo lo que debe formar parte perteneciente o relativo a los partidos políticos.
Esto es parte de la normativa que ellos tienen como tal, ¿verdad? Entonces, en la Constitución de la República dice la propaganda, por ejemplo, que es una de las cosas que se regula. Cuando es para los presidentes, ¿verdad? Para el órgano ejecutivo, presidentes y ministros, se comienza 4 meses antes, cuando es para el legislativo 2 meses, cuando es para los señores alcaldes 1 mes antes, en fin, todas esas regulaciones se van estableciendo en todas estas normativas legales. Sí, y es por eso que cuando estamos en un periodo electoral que es previo a las elecciones, cuando se eligen alcaldes, diputados y presidentes, es que nos damos cuenta que siempre están mencionando estas instituciones, sí, estos códigos, estas leyes y estos artículos. Que todo nace, está de la mano. Sí, que nace, y también tenemos un Tribunal Supremo Electoral, que es el que lleva también la regulación, ¿verdad?, de estos procesos. Y también los ministros, cuando hablamos de quiénes pueden formar parte de los partidos políticos, sí, tú tienes derechos políticos y puedes formar parte, puedes ser simpatizante, pero no todas las personas pueden optar a cargo público. Porque, por ejemplo, los ministros de cualquier culto religioso, Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, no pueden optar a cargos electorales, porque ya la historia tiene un precedente, hubo muchos golpes militares, se instituían, golpes de Estado en el país, en fin, no se permite ahora. Y otra cosa que se promulga también es la alternabilidad en el poder. Solamente 5 años. Un presidente, el órgano ejecutivo, no puede estar más de 5 años. Muy bien, ahí está la respuesta, porque no todos podemos ser parte de los partidos políticos o postularse para un cargo público, porque ya están estas restricciones que vienen dadas a raíz de la historia. Y fíjense que tenemos una pregunta, no sé si a usted le suena el nombre Roberto Cañas, y es que él es un analista político y aparte de eso, es firmante de los acuerdos de paz, un momento histórico en nuestro país, y le tenemos una pregunta. Bueno, vamos a verlo entonces. Vamos a ver, la pregunta es, ¿cuáles fueron las reformas electorales que surgieron después de la firma de los acuerdos de paz? Veamos qué nos responde. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de una cuestión fundamental para la democracia en el país, que es la reforma electoral que le dio paso a la democratización del país. Los antecedentes, por supuesto, son importantes para poder entender esta transformación política tan importante en la segunda mitad del siglo XX. Hay que ubicarse primero en el Acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo que le da origen a la negociación, donde uno de los objetivos es la democratización del país. Y un paso para democratizar el país es hacer una reforma electoral. ¿Qué hay en reforma electoral? Bueno, en primer lugar, el paso inicial fue el cambiar el juez, el encargado de organizar las elecciones. En El Salvador se llamaba, para aquellos que no conocieron, Consejo Central de Elecciones. Este Consejo Central de Elecciones fue sustituido por medio de una reforma constitucional por el que conocemos ahora, desde 1992 en adelante, como el Tribunal Supremo Electoral. Hay otro antecedente importante aquí también que no se debe dejar de mencionar, que el voto era la expresión de la burla a la voluntad popular, porque este Consejo Central de Elecciones tenía otro problema, que era el registro electoral, es decir, donde se contabilizaban el número de personas que tenían derecho a votar. También es parte de las reformas electorales cambiar el registro electoral y asegurarse que fuese un registro que asegurara elecciones a futuro limpias y libres. Ahora, la partida de nacimiento de las reformas electorales que están vinculadas a la Constitución, porque hay que cambiar la Constitución, están marcadas por abril de 1991. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y no se firmaron los acuerdos del 16 de enero de 1992? ¿Por qué está hablando él de abril de 1991? Porque para hacer una reforma constitucional en El Salvador son necesarias 2 legislaturas, una que aprueba y otra que ratifica
esa reforma en la Constitución. Pues sucede que fueron días muy tensos los últimos días de abril de 1991, donde a la legislatura que estaba por terminar le tocaba el último día incluso de abril aprobar esta reforma, si no, no se podían ratificar por la siguiente legislatura. ¿Qué reformas electorales se dieron? Que cambiaron la Constitución, que se decía que era una Constitución con artículos pétreos que no se podía cambiar. Pues las que se cambiaron son aquellas que están vinculadas, ya hablé, al Tribunal Supremo Electoral, al registro electoral, y después surgieron, para terminar, el Código Electoral, que también es hijo legítimo derivado de la negociación, que dio lugar al DUI, al documento único de identificación que conocemos todos ahora. Pues antes no se votaba con el DUI, se votaba con un carnet electoral que fue sustituido. Eso es, en términos generales, lo que podríamos plantear la historia de las reformas constitucionales que dieron paso a empezar las tareas de la construcción democrática. Y si ustedes tienen dudas, agarren su celular y vean cuáles han sido los presidentes del país desde 1930 hasta mediados de 1980 del siglo pasado. Todos fueron militares, todas las elecciones están muy cuestionadas. Espero que les sirva, amigos, amigas. Importante análisis el que hace Roberto Caña, y bueno, es de pensar que fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz, donde nuestro país entra en un proceso de democratización y muchas de las instituciones que conocíamos tienen una transición hacia la democracia también, empezando por el Tribunal Supremo Electoral. Sí, y de ahí también que podríamos hacer una reflexión que los partidos políticos reflejan o representan ideas que se encuentran dentro de nuestra sociedad. Por supuesto, ideas. Y para terminar, quizá, porque no sé cómo estamos con el tiempo, pero, ¿sabes? Las izquierdas y las derechas. ¿De dónde surge ese concepto? La Revolución Francesa, 1789. Todo tiene un contexto. Y es que los que apoyaban al rey, las ideas del rey, en una de las reuniones se sientan a la derecha. Y todo el pueblo se sentó a la izquierda. Entonces ellos estaban con las ideas revolucionarias, de cambio, de terminar con todo ese régimen, y desde entonces queda institucionalizada o queda cimentada la palabra de las izquierdas y las derechas. Todo surge en la Revolución Francesa. Y que son ideas que están en todo el mundo, no solo las escuchamos aquí en nuestro país, sino en todo el planeta. Alba Calderón, un gusto compartir